Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast. Aquí uno más y estoy con mi amigo el pastor Jimmy Muñoz. ¿Cómo estás, Jimmy? Hola Marco, ¿todo bien? Muchas gracias. Un formato nuevo. La verdad Yes. que con el tema de la pandemia hemos tenido que adecuarnos y flexibilizar ciertas cosas, ¿cierto? Para poder continuar con este podcast. Así es. Bueno, justamente esto también ha hecho que uno se tenga que adaptar, ¿cierto, Jimmy? No sé, el tema de la casa, qué sé yo, un poco la grabación, tener estos programas que hoy día nos están ayudando un montón. No sé, Jimmy, ¿cómo estás tú? Quizá un poco acostumbrado también a trabajar con estos tipos de programas, me imagino con algunas reuniones en el trabajo. Sí, bueno, yo personalmente ocupo mucho este tipo de software porque trabajo en informática, soy ingeniero informático, entonces habitualmente estoy trabajando con conferencias vía, ya sea por Zoom, por Microsoft Teams, por otras herramientas, así que es algo normal para mí, pero entiendo que para muchas personas esto es nuevo. Oye, ¿cómo te has sentido con las o opiniones en el fondo? La gente, sé que la gente quiere saber un poquito cómo nos fue en nuestro primer capítulo, ¿cierto? Mucha gente, bueno, felicitando, comentando, dio el tema como para hablar, ¿cierto? Sí, efectivamente. Mira, yo me sentí primero muy contento porque creo que el programa está siéndole de interés a muchas personas. Y hay muchas personas que se están sintiendo identificadas con todo esto. Creo que es un tema, un temón que nosotros estamos trayendo a la mesa, que muchas veces no se habla o está como tabú y que muchas veces nosotros como cristianos sabemos que están, pero no lo hablamos. Y es importante que se pueda conversar, se pueda entablar una conversación. Los comentarios en general han sido positivos y eso también se da a entender de que es un tema interesante y un tema que la gente se está sintiendo identificada. Sí, bueno, yo quiero agradecer a la gente que ha dejado sus comentarios, que nos ha estado saludando. Realmente para nosotros es una alegría, como lo decía anteriormente, y también una respuesta de que por lo menos estamos siendo de ayuda a mucha gente, ¿cierto? Bueno, hoy teníamos un tema, ¿cierto? Hoy el tema de hoy, de esta temporada, no creo en la religión, este segundo capítulo perdón, tercer capítulo es sobre el antinomismo. Jimmy, ¿qué es el antinomismo? Para que podamos partir y la gente entienda de qué estamos hablando. Bien, el antinomismo es más conocido como libertinaje, ¿ya? Y antinomismo es el término teológico que se utiliza para decir libertinaje. Y tiene una separación en dos palabras, anti, nomos. Y anti significa en contra y nomos significa ley. Entonces, en otras palabras, antinomismo sería en contra de la ley. Eso significa antinomismo, es ir en contra de la ley. Ya. Dale. Ya, entonces, ahora, viendo esa definición, ¿estaría lo correcto una persona antinomista ir en contra de la ley? A ver, lo primero que tenemos que entender es de que efectivamente nosotros no estamos en la ley, nosotros estamos en la gracia. Y al estar en la gracia, no estamos bajo la sumisión de la ley que tuvo el pueblo de Israel. Bajo ese contexto, nosotros estamos siendo personas que viven en la gracia de Cristo. Sin embargo, viviendo en la gracia de Cristo, nosotros tenemos que, hay ciertas normas valóricas y ciertas leyes que están vigentes hoy en día. Y leyes valóricas y preceptos valóricos como, por ejemplo, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, y así un sinnúmero de preceptos o leyes, como uno lo quiera llamar, valóricas que están vigentes. Incluso si tú lo piensas, hasta en las mismas leyes civiles acogen estas cosas. O sea, matar es malo, robar es malo, todos sabemos que robar es malo,
mentir es malo, engañar es malo, son temas valóricos que incluso la misma ley civil las acoge. Entonces, el antinomista, él entiende de que no se debe cumplir la ley, y efectivamente no debemos cumplir la ley, que era la ley ceremonial, que eran cierto, los hombres cierto, sacerdotes, cómo debían hacer el culto. Esas leyes no tenemos que cumplirlas, porque no tenemos que hacer la circuncisión. Era una ley también para el pueblo de Israel. Hoy en día no se tiene que circuncidar a una persona. Pero sí hay temas valóricos que están vigentes. El antinomista él hace no hace separación en realidad, no hace separación de qué ley es. Él va en contra de todo, por tanto tiene permiso de poder pecar, de poder irse en contra de la palabra de Dios, y aún así dice, no, yo creo en Dios, yo Claro. creo en Dios. Ahora, Sí, pero su vida... en ese punto yo creo que hay como para a veces contar un poco de lo que uno vive hoy día, ¿no? No sé, ¿eso se ve hoy día o no? O sea, Claro, claro. en nuestro contexto quizá un poco más eclesiástico. Sí, de hecho, hoy en día vemos mucha gente antinomista que no se da cuenta que es antinomista. Así como el legalista no sabe que es legalista o no lo asimila, también el antinomista no se da cuenta que es antinomista. Y ejemplo de esto es, por ejemplo, que el libertino o el antinomista son personas que se dan vacaciones en Cristo. O sea, no sé si habéis escuchado eso, pero Sí, son sí, gente bien puede ser. que para Navidad, Año Nuevo, ellos están de vacaciones. Ellos ahí dejan de ser cristianos. Ahí ellos ya no son cristianos y disfrutan la fiesta de una forma quizás idéntica a un pagano, se emborrachan, van a fiesta y hacen su vida como sin ley, en otras palabras. ¿Ok? Eh, y efectivamente, hay cristianos que son así. También el antinomista es una persona que tiene doble vida, que en la iglesia de una forma, en la casa de otra forma y en el trabajo de otra forma. Por eso Eso vemos sería mucha gente... perdón, como una forma de identificarlo, o alguien que quizá que no está, bueno, estamos viendo este tema, recién conociendo estos términos, ¿cómo podemos identificar a una persona que es así? Es con lo que comentaba, mucha gente que es antinomista no se da cuenta que es antinomista. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué viene a la mente si yo te pregunto qué es lo que es una persona libertina? ¿Qué es lo primero Claro. que se te viene a la mente? No, es que es una persona que le da lo mismo las reglas, quizás, que anda a su suerte, no respeta ninguna norma. Efectivamente, la persona libertina es una persona que se deja guiar por sus propias pasiones, ¿ok? Y casi un 90% de las personas libertinas van a dos ámbitos, al ámbito sexual o al ámbito de irse a la droga, al alcohol, etc. Las personas antinomistas son personas que van en contra de la palabra, ¿ya? Y en algunos casos vemos que muchos cristianos no se dan cuenta de esto. Por ejemplo, por eso vemos muchos pastores que engañan a sus feligreses, pastores que van en contra de la palabra de Dios y van en sus propios pensamientos y haciendo dogmas donde no lo hay. Ujú. Vemos cristianos evangélicos que tienen doble vida, en su casa de una forma y en el trabajo otra, como le comentaba anteriormente. Y el antinomista con el legalista se pueden mirar como polos opuestos, ¿ya? Como que son polos opuestos, pero sin embargo son el mismo animal con dos cabezas. Y lo vamos a explicar de la siguiente forma. Existe una historia que la quiero contar, donde había un mayor, era una persona que le ayudaba mucho en su negocio. El mayor se preocupaba de las compras, de los proveedores, de hacer reuniones, es decir, estaba constantemente trabajando con su padre. Y tenía un hijo menor
que había salido hace poco de la universidad. Por tanto, él no estaba trabajando con su padre. Un día el hijo menor se acerca donde su papá y le dice, papá, quiero hacer mi propio negocio. No quiero trabajar contigo. No quiero estar bajo tu mando, en otras palabras. Quiero hacer mi propio negocio, pero quiero hacer un negocio fuera de este país, en otro país. ¿Ok? El padre lo vio tan decidido que dijo, bueno, mi hijo quiere hacer su propia empresa, entonces yo le voy a dar un capital. La historia cuenta de que el papá le dio un capital y este joven se fue a otro país. Estando en el otro país, armó su empresa, su oficina, y los primeros meses fue una empresa que empezó a dar rentabilidad. Sin embargo, este joven empezó a juntarse con ciertas personas que no le convenían y empezó a malgastar su dinero. Al punto que pasaron los tiempos y este joven perdió su casa, perdió su empresa, perdió su auto, perdió todo. Al punto de que este joven estaba literalmente pidiendo limosna en la calle. Estando en esas circunstancias, el joven entra en sí y recapacita y dice, bueno, si mi padre es un hombre empresario, tiene gente a su cargo, es multimillonario, y yo acá estoy literalmente pidiendo limosna, mejor me vuelvo donde mi padre para que él me pueda recibir. Y le voy a pedir perdón, porque malgasté el dinero que él me dio y le voy a decir que me haga como el último de sus empleados. La historia cuenta de que este joven volvió al país y va acercándose a la casa y el padre lo ve de lejos. Lo ve de lejos y sale a su encuentro y lo abraza, lo besa y dice, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo, que estaba muerto, ahora vive. Acá se deja notar dos pensamientos en esta historia. El primer pensamiento es el pensamiento antinomista, el pensamiento de libertinaje, que es el primer pensamiento que tiene este hijo cuando va y le pide al padre, le dice, yo me quiero hacer mi propia empresa, me quiero ir, Claro. no quiero estar bajo tu mando. Ahí es el pensamiento libertino, donde toma su propia decisión y dice, yo me manejo solo, Claro, yo puedo, bajo mis leyes, bajo lo que yo bajo crea. mis leyes, efectivamente. Ese es el primer pensamiento. Y el otro pensamiento es cuando el hijo recapacita y dice, bueno, iré a donde mi padre y le pedí perdón y que me haga como el último de sus empleados. Ese es el pensamiento de legalista, porque él entiende que para poder ganar el amor del padre o pedir perdón y que el padre lo vuelva a aceptar como hijo, él tiene que cumplir siendo un trabajador como el último de sus trabajadores. O sea, no acepta, perdón, no acepta en el fondo el volver a recuperar su antiguo puesto o su antigua posición. Su antigua posición. Pero lo interesante de esta historia es que el padre cuando lo ve de lejos, quizás inmundo, quizás maloliente, quizás con una vestidura no acorde a la posición de hijo, la historia cuenta que el padre va corriendo y lo abraza. Lo interesante de esta historia es que a pesar de que el hijo quizás venía con una posición diferente, maloliente, con una vestimenta diferente, el padre toma una actitud que cualquier padre tomaría al ver a su hijo de esa forma. Dice que corre, lo abraza y dice, vamos a hacer una fiesta. Y esa es la gracia de Cristo, el amor de Cristo. El legalista piensa que él tiene que cumplir ciertas normas, que tiene que a través de su propio esfuerzo ganarse el favor de Dios. Y no es así. Dios es un Padre amoroso que te abraza a pesar en la condición en la que tú te encuentres. Y No, eso también da como, o sea, creo que muchas organizaciones hoy día se pueden identificar un poco, no sé si un poco, pero bastante quizá, con ese ejemplo, ¿no? Porque basta nomás quizá acercarte a alguna institución donde ya si tú no te pareces a su forma de vestir, ya no encajas, ya no te ponen más cosas como para poder ser aceptado. claro, claro. Pero es el amor del Padre el centro de todo esto. Cristo
dice que Dios mandó a su Hijo, el primogénito, para morir por todos nosotros. Y a través de ese sacrificio, nosotros tenemos la reconciliación con el Padre. Cuando nosotros colocamos estas trabas, tanto el legalista como el antinomista, están viendo distorsionada el amor y la gracia de Cristo. Yo creo que dentro de todos estos primeros 3 capítulos hemos sido tajantes en decir de que el legalista y el antinomista tiene una distorsión, una visión diferente a la, a la correcta. Y la visión correcta es el amor de Dios. Esa es la visión correcta. Sí, eso es un poco lo que quería preguntarte. Ahora, tú partiste hablando de este tema como estos dos grandes males, ¿cierto? Y ahora, ¿dónde uno encuentra el balance? ¿O cómo es la solución para este mal? Bueno, la solución para este mal es Cristo. Dios mandó, ¿cierto? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que mandó a su Hijo a morir por todos nosotros. Ah. Y Jesús, fíjate, es la característica de Cristo. La característica de Cristo es que nos enseña a amar a nuestro prójimo. Nos enseña a no juzgar para que nadie nos juzgue a nosotros. Nos enseña a que miren la paja, no miren la paja de tu hermano porque tienes una viga en la tuya. Nos enseña a que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Entonces, Jesús nos muestra el amor, nos muestra su amor, nos muestra que la ley no está vigente, pero sigue siendo vigente los mandatos valóricos, y también nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, como igual me gustaría contar un poco la experiencia. Yo creo que hoy día se estandariza de mala manera el tema de cuando uno dice que es cristiano, cree en Dios, qué sé yo, y justamente pasa eso. No se conoce el fondo, no se conoce al verdadero evangelio, que es lo que enseñó Jesús. O sea, por ejemplo, hoy día te cuento, o sea, nosotros como familia nos relacionamos en un ambiente deportivo por nuestro hijo, pero siempre, bueno, cuando nos invitan, vamos a reuniones, qué sé yo, actividades sociales, ¿cierto? Un asado, cosas así. Y bueno, y ciertas personas también saben un poco de lo que uno hace acá en las redes sociales y cómo uno también trabaja en la parte de periodística, pero la parte cristiana. Y han habido ocasiones donde ciertas personas que están en este ambiente van y se acercan y me han preguntado, ¿y tú, cuál es tu religión? O me dice, ¿qué es lo que crees? Porque a veces, no sé, tú vienes, compartes con nosotros, qué sé yo, en un ambiente obviamente sano, y de repente te vemos hablando con pastores, con gente, en iglesias, en eventos religiosos, como algunos dicen, ¿cierto? Que no, en el fondo no son religiosos, sino que son juveniles, qué sé yo. Entonces, como que cuesta un poco pensar, lamentablemente, y por eso nace esta duda, o sea, ¿qué es lo que son entonces en el fondo? No es porque haya una inconsistencia, sino que está metido tanto en el inconsciente de la sociedad, qué sé yo, de las personas, el hecho de que tú seas cristiano, ¿cierto? O creas en Dios, no te habilita como para estar relacionado, por ejemplo, en un asado donde se conversan muchos temas, o escuchando un cierto tipo de música. Y eso es lo que tú hablabas también. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, él también se acercó a unas prostitutas, ¿cierto? Le conversó y comió con gente, no sé, con cobradores de impuestos, que en ese momento eran personas que eran mal vistas por la sociedad. Entonces vemos a un Jesús que se acerca a las personas que a veces son marginadas por la misma sociedad, y también un Jesús que no solamente se acerca, sino que se compadece y también atiende su solicitud. Está ahí al tanto de lo que le está pasando a estas personas. Y creo que eso es un tema que nosotros como iglesia, ¿cierto?, debemos
mostrar, acercarnos a las personas que a veces dicen, no, acá no, nosotros hacemos esto piola, no, tú crees en Dios, ¿cómo tú crees en Dios? Escuchas esta música también como yo. Entonces, eso es lo que hoy día quizás está faltando. Y nosotros con este material y esta forma de mostrar esta verdad, ¿cierto? De esta realidad. Es la imitación en el fondo, como tú hablabas recién. O sea, Jesús vino a esta tierra con este propósito. No es de implantar una nueva ley, no es de implantar, oye, mira, esto se hace de esta forma, si no, está fuera. Efectivamente, Jesús fue una persona sociable. Eh, y es interesante esto porque cuando Judas eh, entrega a Jesús, dice que Judas tiene que mostrar una señal para que los romanos se dieran cuenta quién era Jesús. Y según los teólogos, los estudiosos, es porque Jesús, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de ser, era normal como cualquier persona, como cualquier judío. Pasaba desapercibido. De hecho, hoy estamos cercanos a Semana Santa, ya pasó Semana Santa, Sí. pero muchas veces se ve a Jesús, ¿cierto?, con los ojos azules, alto, pelo largo, hermoso de cara, y eso es una representación, pero la verdad que Jesús era como un judío en su apariencia normal, como todos los judíos. Pero el punto es que Jesús no hizo excepción de persona. Jesús estuvo con una prostituta, con un recaudador de impuestos, en la casa de cierta persona, pero finalmente Jesús compartía. Y eso es lo que nos falta a nosotros los cristianos, porque muchas veces se mira pecado o que no está correcto el compartir, ¿cierto?, con un compañero de trabajo, con un amigo, porque vamos a hacer un asado. Es interesante lo que dice Pablo. Fíjate que lo que dice Pablo en Corintios dice, yo me he hecho judío para alcanzar a los judíos y me he hecho griego para alcanzar a los griegos. Pero, ¿qué es lo que está diciendo en otras palabras? No significa esto, y esto es súper importante clarificarlo, no significa de que yo me tengo que ser drogadicto para alcanzar al drogadicto. Claro. No significa que yo me tengo que ser traficante para alcanzar al traficante, no. Lo que está diciendo Pablo acá es que se hizo judío para alcanzar a los judíos porque los judíos entendían que habían ciertas normas o leyes que ellos debían cumplir. El judaísmo tiene muchas leyes y dentro de esa era, por ejemplo, no comer carne de cerdo. Entonces, cuando Pablo dice, me hice judío, lo que está diciendo es que cuando estoy con mis hermanos judíos, yo no voy a comer cerdo. Eso es lo que está diciendo. Cuando estoy con mi hermano romano, cuando estoy con mi hermano griego, si ellos me dan un plato con unas costillitas de cerdo, yo me las voy a comer, porque entiendo que en el lugar donde yo esté, ¿cierto?, hay ciertas libertades. Y para no caer, que mi hermano caiga en pecado, ¿cierto?, yo no voy a actuar de una forma incorrecta a su pensamiento. Claro. Entonces eso significa que cuando nosotros vamos, por ejemplo, y compartimos con un compañero de trabajo, con un amigo que no es cristiano y hace un asadito, qué sé yo, nosotros podemos perfectamente, y está dentro de la libertad de poder hacerlo y compartir. Ahora, si estamos quizás con ciertas personas un poco más religiosas, también tenemos la libertad para refrenarnos, restringirnos de hacer ciertas cosas. Yo creo que este tema da mucho y hay mucha gente que yo creo y sé que se siente identificada por el mismo contexto que hemos partido esta temporada hablando, ¿cierto? Donde lamentablemente hay muchos paradigmas o prejuicios que necesitamos romper. Pero yo creo que cada vez vamos ahondando más y vamos sacando mucho más material y cosas para ir aprendiendo. Bueno, quería también darle las gracias a la gente que sigue conectada y invitarlos para el próximo capítulo. El próximo capítulo yo creo que se viene muy, muy bueno, ¿ya? Yo lo voy a mencionar, pero me gustaría que tú lo explicaras. El próximo capítulo vamos a tratar de este tema. ¿Por qué la gente ya no sigue a los
líderes religiosos? Bueno, es un temor, nos estamos metiendo en las patas de los caballos. O nos van a odiar o nos van a amar. Tenemos Exacto. esos dos polos. Que justamente nosotros este primer podcast le hemos nominado No creo en la religión. Claro. Y no creo en la religión muchas veces es porque hay legalismo, porque hay antinomianismo y porque muchas veces los líderes religiosos han fallado. Y la iglesia tiene que ser realista en eso. Tenemos muchos líderes religiosos que han abusado de la fe, han abusado de la confianza en muchas ocasiones, y es importante de que nuestro blanco como hijo de Dios es Cristo. La Mira, Biblia nos dice... me gustaría, ahora me estaba acordando que la otra vez vi una publicación en las redes que me llamó mucho la atención y me gustó. Y decía, como una persona cristiana, decía, te pido perdón por si la iglesia te falló, porque Jesús no es así. Y Efectivamente. me llamó mucho la atención porque hoy día, como dices tú, hay gente y líderes, lamentablemente, ¿cierto?, que han dejado muy mal parado la iglesia como tal. Ahora, yo no creo que todos por ejemplo, los curas son pedófilos, tampoco creo que todos los Claro. políticos son ladrones, y tampoco creo que los líderes religiosos son todos mentirosos que están atrás de la plata, o todos los pastores que están atrás de la plata. Yo creo que ese es un muy buen tema que da para hablar. No más ir siendo tan lejos lo que pasó ya en la semana anterior con el pastor Soto, que siempre sale en la tele pucha, es un tema. Claro, y el tema de eso, Marco, es que la gente que no es cristiana coloca un estándar y dice, todos los pastores son iguales, todos los líderes religiosos son iguales, todos los políticos son iguales. Y finalmente cuando decimos todo, nos damos posibilidad a que hayan personas dentro del grupo y que son los más, ojo, son los más, que son fieles a Cristo, que son buenos pastores, que son buenos líderes, que tratan dentro tanto quizás de sus limitaciones o sus virtudes, hacer lo mejor para Dios. El problema es que siempre se mira dentro de un paño blanco el punto negro. Y es importante que la gente que nos escuche que pueda entender de que no todos somos iguales. No todos somos iguales. No todos son religiosos, no todos son legalistas, no todos son un montón de clasificaciones que hemos dado. Bueno, quería entonces, ya para cerrar, darle las gracias a toda la gente que se ha conectado. Pueden dejar sus comentarios, qué es lo que piensa. ¿Tú has tenido alguna vivencia específica, algo que puedas comentarnos también? Déjanos allí en los comentarios, que realmente los leemos y bueno, gracias por estar ahí. Bueno, muchachos, muchas gracias por este tiempo. Vamos a seguir haciendo nuestro podcast a pesar de quizás la limitancia física, pero estamos con todas las ganas de poder seguir trabajando. Síganos en las redes sociales, en Instagram, Iglesia Uno Más, en Spotify. Tú también puedes escuchar, quizás no tengas tiempo de ver, pero sí escuchar. En Spotify, búscanos como 1.más. Ahí están todos nuestros capítulos para que puedas escuchar y dejar tus comentarios al respecto. Dios te bendiga. Así es. Bueno, que estemos bien. Nos despedimos. Será hasta la próxima. Chao.